Ahí están los hechos a menos de 4 días precisamente de estas elecciones legislativas que, lo han visto ustedes, reviste interés mundial. Para ello nos acompaña uno de los veedores internacionales que precisamente acaba de llegar, Hernando Calvo, veedor internacional, escritor, periodista colombiano radicado en Francia. Hernando, qué placer. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien y encantado aquí viendo este estudio tan lindo que tienen ustedes. Bellísimo, ¿verdad? Sí, está Muchas muy bien. gracias. Y toda la profesionalidad de todo el mundo, veo todo, hay una dinámica diferente aquí. Sin duda, así es como debe ser. ¿Qué te ha parecido tu llegada a Venezuela en medio, como siempre sabemos, de los titulares que embargan por cualquier hecho a Venezuela, en este caso por la víspera de la Asamblea Legislativa? Bueno, primero que todo, que es un problema llegar a Venezuela, debido a todo este bloqueo que está perpetrando Estados Unidos y sus aliados. Es muy difícil conseguir un pasaje para venir para acá, están bloqueados los pasajes hacia Venezuela. Pero cuando uno llega aquí, la amabilidad aquí en el aeropuerto es tremenda para controlar, sobre todo esta cuestión del COVID. Por lo demás, muy bien. Y poco a poco ha venido llegando las personas. Hay observadores que apenas han llegado después de 2 días de viaje. Y eso hay que también tenerlo en cuenta, de estas personas muy valientes, de soportar 2 y 3 días para poder llegar a Caracas, para acompañar al pueblo de Venezuela. Acompañar al pueblo de Venezuela y a estas elecciones. Eso es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Sin duda. Te preguntaba acerca de cómo ves en lo que es horas que llevas aquí el país de cara a este proceso electoral, teniendo en cuenta que siempre ustedes salen de sus países de origen con una visión ya previa, producto de los titulares y la información en medios de comunicación de Venezuela. Mira, yo vivo en Francia. Sí. Pero no solamente eso, yo sigo la prensa internacional sobre todo. Y lo que está pasando en Venezuela para la gran prensa mundial es un desastre. O sea, mucha gente no viene aquí no solamente por el COVID, porque mucha gente tiene miedo de viajar por esto, sino porque en Venezuela hay una especie de guerra para estas elecciones. Y eso lo ha creado la gran prensa internacional. Ahora, uno llega aquí, desde que uno llega, y no es la primera vez, yo he estado aquí cantidad de veces, y lo que informa la prensa internacional no corresponde a la realidad, lo que está pasando. ¿Siempre aquí. te ha sucedido eso, Hernando? Muchas veces. Yo recuerdo cuando estaba esta violencia en las calles, la propaganda que había, yo creo que es mejor llamarla propaganda, no la información que había en la prensa internacional, era tremendo. Recuerdo que una vez yo iba a venir en esos momentos de violencia y la gente me decía que yo era un irresponsable, que yo tenía familia y me venía para acá, un país en guerra. Y uno llegaba a Caracas y sí, había esta violencia, pero muy focalizada. Y la gente seguía viviendo continuamente su vida como ahora. Yo veo una tranquilidad en Caracas hasta este momento. Normal, la gente esperando las elecciones, la gente, y sobre todo viendo, y es con toda la confianza de que después de las elecciones va a poder haber un respiro de nuevo sobre la situación económica, que es lo más tremendo en que actúe, que cumpla su función constitucional, una asamblea nacional, que es lo que deben hacer. Exactamente. ¿No? Sí. Resulta paradójico, Hernando, cuando vemos precisamente esto de país en guerra. Eres colombiano y viviste muchísimos años hasta que saliste para proteger tu vida de un país que sí está en guerra. ¿Se habla algo de Colombia en Francia? No. No se habla en Francia. No, Colombia sigue. Me refiero al asunto del conflicto. Todos los días hay líderes asesinados, muertos, líderes indígenas muertos, asesinados. Es una noticia más como si está haciendo frío en París o está haciendo calor. Es una noticia más. Es un muerto más a un país que está acostumbrado a la violencia, o que la prensa internacional y la comunidad internacional está acostumbrada a que Colombia es un país de violencia. Entonces no es noticia. Además, tengamos en cuenta, Colombia es mano derecha, es el Israel de América de los Estados Unidos, es el Caín de América. Entonces, si tú estás protegido por Estados Unidos, automáticamente estás protegido por los medios de comunicación de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Colombia pasa por debajito, como un muerto más, es más en Colombia, un muerto más, un muerto menos, no importa. Tremendo, porque las cifras dan cuenta en este año de 277 líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes indígenas que han sido asesinados con una impunidad altísima. Sí. De hecho, por eso planteo precisamente la paradoja que se vive además
Tú que tienes las dos visiones Sí, de las pero naciones. además de eso, miremos una cuestión. A Venezuela le están señalando a nivel internacional y por eso han llamado al presidente Maduro, a Diosdado Cabello, a Patrón, el ministro de la Defensa, los han llamado a Estados Unidos ¿cómo se dice?, a extraditarlo por cuestión de narcotráfico. Si aquí en Venezuela no hay, pero si el principal centro del narcotráfico es Colombia. Pero bueno, yo repito, son amigos de Sí. Estados Unidos y Estados Unidos está consumiendo la cocaína que produce Colombia y nada pasa. Es una cuestión muy lógica. Y en Europa, tú sabes o ustedes saben, en Europa se hace lo que Estados Unidos diga. Cuando en Estados Unidos llueve, en Europa ellos sacan la sombrilla. O Tremendo. llovizna. Impresionante, realmente. Con ese ejemplo deja bastante claro lo que nos quiere decir. A propósito de Europa, la Unión Europea no reconoce este proceso de elecciones en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Porque la Unión Europea son muchos países, son 27 naciones. Diríamos, sí, están tan ajustados a la política exterior de Estados Unidos, pensar que los 27 hacen lo que Estados Unidos les diga. Creo que sí. Creo que sí, el que ha tratado de salirse un poco de eso es Alemania. Pero al final, dentro de la política internacional y sobre todo la política internacional frente a América Latina, eso sobre todo lo maneja España, pero todos están de acuerdo. O sea, América Latina es muy lejos para Europa y eso es un problema de Estados Unidos. Eso ha sido histórico, así, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y no importa que le hagan daño a una nación de América Latina? Eso es una cuestión que habría que preguntarle a ellos por qué no les importa, sobre todo cuando se les dan datos concretos de por qué hacen esto. Pero mira, es una cuestión muy particular que la Unión Europea haya declarado que ya las elecciones en Venezuela van a ser con fraude. Sí, sí, No lo van a dicen ser- por pero, adelantado. ¿cómo? Lo dicen por adelantado, eso es ilógico, creo que es la primera vez que esto sucede. ¿Por qué? Es que Estados Unidos está ahí atrás. Estados Unidos está ahí atrás de esto, de esta presión. Y con este señor Juan Guaidó y con otros personajes de su calaña, lo que hicieron con Estados Unidos y algunos países europeos, Francia, España, Inglaterra, fue repartirse en Venezuela. La gran torta, el gran pedazo de torta se lo lleva a Estados Unidos, yo digo, repartirse los recursos estratégicos de Sí. Venezuela. O sea, por eso hay que acabar con Maduro, con Diosdado Cabello, con la dirección de este país, con la dirección revolucionaria, para después de eso ellos apoderarse del país y repartirse Venezuela como una torta, ¿no? Estados Unidos llevaría una parte, Inglaterra, Francia, España se llevarían su pedazo. Eso está claro, eso no es que uno lo esté inventando, eso ha sido así. Y Guaidó, cuando estuvo en Europa y cuando estuvo en Estados Unidos, eso es lo que ha negociado. Y fue recibido por todas las autoridades de estos países. ¿Y a Francia qué le interesa de Venezuela, por ejemplo? Bueno, tengamos en cuenta que Francia tiene frontera con Venezuela, Sí. con la Guyana. Tengamos en cuenta, y yo creo que también hay una cuestión que se nos ha olvidado cuando llaman a invadir a Guaidó y su gente, llaman a invadir a Venezuela. Francia creo que se la piensa, y Holanda también, porque tendrían que invadirla por intermedio de la OTAN. Es que Francia hace frontera con Venezuela y en la Guyana está el principal centro de satelital de Francia, que si algo le llega a pasar, espero que nunca eso vaya a pasar, porque no esperemos una guerra, que eso no vaya a suceder, Francia la tiene que pensar mucho, esa frontera que tiene y su centro satelital ahí. ¿Qué tiene? Como en todas las demás guerras, como en Afganistán, como en Irán, como en Siria. Recursos naturales. Los recursos naturales, quieren su pedacito. Como Holanda también, porque Holanda también está ahí, lo que pasa es que casi no hablan ellos, pero también está ahí. O sea, todo está dirigido a qué pedazo de torta le toca a cada país. Estados Unidos llevaría la gran parte, lógicamente, y los otros países, comenzando por Francia, comenzando por España, Holanda estoy seguro que también, e Inglaterra. Se dice que Inglaterra le dio plata directamente a Guaidó para sus campañas, además de todo lo que sea, de los millones que se ha robado, que eso está comprobado, para que le ayude con una De parte hecho, fue importante. producto de documentos filtrados de un periodista, de un equipo periodístico independiente en Reino Unido que develó esto. Exactamente. Sí. Entonces sí, hay todo un interés. El problema mayor es que, y yo no sé si eso se va a acabar, esperemos que por fin entiendan, pero el problema mayor de Venezuela son sus riquezas. Ese es el mayor problema. Si Venezuela no tuviera las riquezas que tiene, eso no sería un problema.
pero tiene una cantidad de riquezas Su riqueza sí que ha estratégicas. decidido no hacer lo que le mandan hacer todos los demás Estados Unidos, Lo que ha decidido es que si quieren petróleo lo pagan al precio que lo tienen que pagar. tal cual. Y si quieren oro y las demás riquezas que tiene Venezuela, lo paguen. Es que Venezuela Soberanía. no ha negado, exactamente, Venezuela no ha negado nada. Simplemente que lo paguen a como no lo quieren pagar. Eso es muy simple. Es muy simple. Con respecto a todo esto que ha pasado en Venezuela, este asedio permanente de Estados Unidos y de estas naciones aliadas, se ha visto una fórmula muy similar que se aplicó en Libia, y recordamos que entraba de nuevo el gobierno francés de Sarkozy con respecto a ello. Luego decían, viera la fórmula para Venezuela con algunas diferencias. Sin embargo, esa fórmula sobre Venezuela, por fortuna y por la paz de este pueblo suramericano, de este pueblo caribeño, no se dio porque no han caído las balas, aunque la guerra se exprese de otra manera. ¿Qué crees que fue lo que sucedió? Yo creo que estratégicamente Venezuela ha sido inteligente, Maduro y su equipo ha sido muy inteligente, y que ya las cosas en el mundo han cambiado. China está presente, Rusia está presente, Irán está presente, y esto, el mundo ya no puede seguir funcionando como Estados Unidos quería, hasta como pasó en Libia. Yo creo que el gobierno libio no pensó en estas relaciones estratégicas que sí ha pensado el gobierno venezolano. Eso es una cuestión importante. Lo otro es que Venezuela está muy lejos de Europa, está muy lejos de los países de la OTAN. Eso también es muy importante. Sí, pero recuerda que Colombia ahora es miembro en una calificación que se inventaron, miembro observador no permanente, pero miembro de la Sí, OTAN para tratar de que imagínate. venga a América Latina la OTAN. Sí, pero la cuestión es que yo no sé si van a mandar tropas para acá. Pensemos que Francia lo piensa mandar tropas para acá, teniendo a Guyana ahí al ladito, y su centro satelital. Eso tendrían que pensarlo mucho. Pero la cuestión es, Estados Unidos nunca se ha metido a una guerra él solo. Nunca se ha metido a una guerra donde crea que le van a hacer realmente frente. Estados Unidos siempre agrede a países que no pueden defenderse. Y Venezuela más o menos tiene con qué defenderse. Y esto que tiene la Unión Cívico-Militar, que ha sido algo sensacional, los Estados Unidos se la piensan. Y toda la fuerza, la unidad, no solamente militar, sino cívico-militar, y también de que a pesar de todo el problema económico que los Estados Unidos le han impuesto a Venezuela, el país está unido, no se ha levantado contra el gobierno, y eso lo piensan. Venezuela además está muy cerquita de Estados Unidos, y Estados Unidos se mete a Venezuela y estalla la mayor parte de América Latina. Y las condiciones en Estados Unidos ya no son las mismas tampoco. El gobierno de Trump, de una manera u otra, nos hizo un favor. Ese desastre de presidente, esa vulgaridad de presidente, llamémoslo mejor, ese capo de presidente Trump, yo creo que nos hizo un favor de poner a Estados Unidos en duda frente a todo el resto de América Latina. Miremos cómo se han tenido que quedar quietecitos frente a Bolivia. Eso es muy diciendo lo que pasó en Bolivia. Entonces, y el COVID también de una u otra manera, dentro de toda esta cuestión negativa nos ayudó, porque mandar tropas para acá a tratar de invadir con este COVID encima, ¿quién se mueve? Pero bueno, vamos a ver qué... Pero es sin duda Estados Unidos. Vamos a revisar a propósito del gobierno norteamericano lo último que ha respondido a propósito de todas estas estrategias injerencistas, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a través del Twitter. Ahí está, Elio de Abrams, ¿recuerdas de Elio de Abrams, el encargado del Departamento de Estado para Venezuela, para derrocar al gobierno de Venezuela? Afirma con total desparpajo que los pagos de Estados Unidos a la oposición venezolana están retardados, pero que se pondrán al día este mes. ¿Qué clase de oposición es esa? Nadie lo desmintió. Ellos y ellas felices de estar en la nómina de la CIA. Deshonran al pueblo de Simón Bolívar. ¿Qué te dice esto, Hernán? Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Perdón, yo lo había pensado. Esta oposición que está pidiendo la invasión a Venezuela y que está entregando las riquezas de Venezuela, eso, para entenderlo, es un ejemplo muy fácil. Mira, es como el vecino que se enamora de la vecina, ¿ya? Y entonces este vecino con su vecina viene a hacerle la guerra a la esposa. Ese tipo ya no es esposo, es un traidor. Porque se vaya con su esposa, váyase con su esposa, pero no venga a hacerle la guerra a esa esposa y a quitarle el pedazo de territorio que tiene en su hogar. Es más o menos lo que está haciendo esta oposición
de Guaidó y compañía. ¿Cómo pueden entregar, cómo pueden pedir invadir a Venezuela, por favor? A su propio país. A su propio país. Eso no es oposición, son traidores a la patria. Otra cosa es que este país, esta justicia venezolana, que casi nadie entiende a nivel internacional, cómo nos los ha puesto tras las rejas, cómo nos los ha detenido. Son demasiado buena gente. En cualquier país. No, en Francia ya los hubieran tumbado la puerta hace rato y los Y hubieran en Estados Unidos tendrían mínimo perpetua. por lo menos. Y en Francia. Por traición a la patria, y en Francia imagínate. ni te digo, en Francia son 30 años de cárcel. Fuera, además de haberlo sacado como la policía acostumbra a sacar a esas personas. En Venezuela, ¿por qué no lo han hecho? No lo sé. Pero son traidores, como yo pongo el ejemplo concreto del vecino. Sí, una manera sencilla de graficarlo. Sí. ¿Crees que hay alguna expectativa en la probabilidad de cambio exactamente con la política exterior de Estados Unidos con la llegada de Biden? Teniendo en cuenta que históricamente es la misma política exterior con distintas formas. Este tipo ha sido muy violento, este hombre. Muy violento. Muy violento. Ha sido un gran aliado de la señora Clinton, y la señora Clinton ha sido también tremendamente violenta. Bueno, yo no sé, yo creo que Estados Unidos está perdiendo mucho espacio en América Latina y en el mundo. Yo creo que Estados Unidos debería... Pero eso tal vez lo hace más peligroso. Sí, pero yo creo que es cierto, pero también yo quisiera que ellos se dieran cuenta de que el mundo ha cambiado, de que está Rusia y está China. Y China calladita, tranquilamente está por encima del mundo, sin atacar a nadie, sin robar a nadie, sin torturar a nadie, sin invadir a nadie, igual que Rusia. Rusia se creció en pocos años, en pocas décadas. Sí. Y ahí están. Mientras Estados Unidos está tratando de llevar la guerra por todas partes, China, Rusia, Irán, Turquía van calladitos haciendo negocios con todo el mundo. Yo espero que este nuevo gobierno vea eso, que trate diferente y que vayan que hagan la guerra comercial, listo, que la hagan. Allá cada uno se entenderán, estas potencias se entenderán, pero no punta de guerras, que eso no, y menos aquí en este continente, teniendo tan cerquitica ahí, porque es que Venezuela está muy cerquitica de Estados Unidos y tienen que pensarlo. Y repito. En todo caso, cuando nos hablas de las guerras comerciales también son muy peligrosas, porque lo que hay en contra de China, fíjate, por ejemplo, ayer sancionan o digamos, envían porque es que sanciones como si alguien hubiese hecho algo malo, y pues es que China no ha hecho nada malo, salvo que hacer negocios con Venezuela, y sancionan a una empresa china que es aliada directamente en el mundo del Internet de Venezuela, a 3 días antes de las elecciones legislativas, Hernando. Sí, ellos, Estados Unidos dispara tiros por todas partes. Si estás tratando de sancionar a empresas alemanas por el gasoducto que están tratando de hacer o que están construyendo desde Rusia, entonces imagínate. Pero los Estados Unidos les encanta jugar con candela, ellos tienen una prepotencia tan grande a partir de su ejército, pero es que China acaba con Estados Unidos el día que quiera. China tiene la mayoría de la economía, la maneja, la mayoría de la economía estadounidense, tiene comprado no sé cuántos miles de millones de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? El día China le retira ese, o dice que ya no se los compra más, acaba con la economía estadounidense. Lo que pasa es que los chinos tienen una cultura que no es la nuestra, ellos van tranquilamente ahí, con sonrisas, pero miremos, los chinos están por todas partes, uno va a los mayores a los pueblitos más recónditos de cada país y hay un almacencito chino, hay presencia china por todas partes, ellos van calladitos. Y Rusia también va a su manera, y para mí el gran líder hoy en este momento, en este mundo, además del chino, es Putin, calladitos. Otra cosa es que la propaganda mundial los hace presentar como feos. Sí. ¿Ya? Que nos va a invadir Rusia, sí, pero es que Rusia nunca nos ha hecho nada malo. Sí. Los que nos han hecho mal, todo el tiempo malo. Los que han invadido son otros. Invadido, enseñaron a torturar, enseñaron a matar, enseñaron a desaparecer. Fueron los estadounidenses, ni los chinos ni los rusos. Seamos así, eso es cierto. Eso ha sido cierto. Pudiera contar lo que pasó, lo que me contó gente del Departamento de Estado cuando negociaba con las FARC, pero bueno, creo que no tenemos tiempo para eso, porque eso es una demostración de lo que representa China en este momento, en este mundo. Bueno, me vas a tener que contar sintéticamente porque estoy a punto de despedirte. No, Hernando. si quiere no cuento nada, lo dejamos para otro momento.
Dale. Estoy a punto de despedirte con respecto a lo que veremos el próximo domingo, volviendo al asunto interno, porque esto era muy importante revisarlo en el marco de la geopolítica, unas elecciones legislativas que revistan tanto interés mundial. Pero ustedes llegan como los ojos de ese mundo precisamente para contar lo que va a suceder aquí de cara al próximo domingo y por supuesto el día más importante que es el domingo. Mira, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Que sí es triste por la situación económica que hay, pero antes de que llegara Chávez, Venezuela no era nada, era un país petrolero nada más, era nada en el mundo. Hoy en el mundo, Venezuela cuenta. Por eso todos los ojos del mundo están pendientes de estas elecciones, por eso los Estados Unidos los joden tanto, y disculpen la palabra, por eso la Unión Europea está ahí encima, por eso. Hoy Venezuela es algo, cuenta en el mundo, cuenta, como Cuba. Un país tan chiquitico sin recursos estratégicos, Cuba, cuenta hoy. Y los venezolanos deberían de sentirse orgullosos. Hacen parte de toda esta geoestrategia mundial. Gracias a Chávez y a la continuidad, a la revolución que le ha hecho el presidente Maduro. Esto es lo más importante. Eso es muy importante. Con esa reflexión te despido, Hernando. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.